tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a continuar hoy con el tema de planeación en PSP. Pero antes de comenzar el tema vamos a terminar de ver en la herramienta cómo se usaba el método PROOF y lo que quedamos en la sesión pasada. ¿Quién recuerda? Hagamos un repaso de lo que vimos en la sesión pasada. Entonces, ¿qué recuerdan de lo que vimos? ¿Qué temas importantes les parece? Estuvimos revisando lo de los proxies para poder tomar la medida de los proxies. Estuvimos revisando cómo aplicar los métodos de estimación en la aplicación, que unos dependen de la historia, otros dependen de cuando no tenemos nada, que hay que revisar bien las variaciones que hay para ver si el método es el más adecuado o no. ¿Qué más vimos además del proxy? O antes del proxy vimos algo en lo cual se basa el proxy, que es la tabla de valores relativos, ¿recuerdan? Sí, entonces esa es la clasificación base que nosotros tenemos entonces para hacer la estimación del tamaño y del esfuerzo. Cuando estamos hablando de esfuerzo, se refiere al tiempo necesario para hacer la tarea. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar viendo la herramienta y vamos recordando lo que El método PROVE. ¿Recuerdan lo que hablábamos del método PROP? Que el método PROP lo que Es una serie de permitiera- pasos, ¿no? Hay que definir un diseño conceptual, identificar el tamaño del proxy y ya seleccionar el método adecuado. Sí, entonces vamos a ver aquí, vamos a seguir viendo acá. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros el método PROP? El método basado en un proxy. ¿Qué es lo que significa el método PROP? Pero para hacer una estimación temprana, ¿cierto? Para poder saber al principio cuánto nos vamos cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser digamos el esfuerzo necesario, tiempo, ¿sí? De lo que vamos a construir. Entonces vimos la tabla de tamaños relativos. Entonces aquí es donde uno escoge el tamaño relativo del programa, si es pequeño, muy pequeño, mediano, largo o muy largo, o grande, pues lo que debemos llamar en español, grande, muy grande. Listo. Finalmente estábamos viendo que para usar el método PROP tenemos 4 opciones disponibles, ¿sí? ¿Quién recuerda cuándo se usa la DEI? Cuando no tenemos Sí, la D es una estimación a juicio de experto. Ujú. La C ya que viene a ser la C es un promedio, simplemente promedia los datos y de ahí saca la información. La A y la B ya son regresiones lineales de los datos, pero dependen de unos criterios. Entonces vimos, por ejemplo, que si yo escojo el método B, ¿sí? El parámetro de regresión B sub 0, que es como el origen de... Pero como la isla es como una estimación a partir de historia. Sí, claro. Aquí en el programa como tal está configurado para poder utilizar el método PROOF a partir del programa 5, o sea, con 4 datos Ya históricos, pero realmente uno lo podría empezar a hacer a partir de 3. a partir de la historia de otros desarrollos. ¿Sí? Pero el C, ¿cómo es el cuento? El C es un promedio. O sea, promedio. Pero también necesita promedio a partir de otros históricos que sean herramientas. Sí, claro. Usted, por ejemplo, dice el programa 1 tiene 30 líneas, el programa 2 tiene 60 líneas, entonces en promedio son 30 líneas.
¿sí? Eso es lo que hace el método B, el método C, perdón. Listo. Ahí entonces dijimos que para escoger el método A o el método B hay que cumplir con unos criterios que son una fórmula, pues eso uno no se lo aprende de memoria, y de hecho nosotros deberíamos, si es a futuro, pensar en construir una herramienta, pues que la herramienta haga su correspondiente evaluación, ¿sí? Aquí lo dejan como visible para que nosotros entendamos los datos. Entonces, por ejemplo, un parámetro B sub 0 me diría a mí que sin yo gastar nada de tiempo, ¿sí?, ya llevo 80 líneas de código, ¿sí? Entonces no tiene como sentido. Entonces por eso este método B no sería el más adecuado, solo por eso, aunque el criterio de correlación es mayor que 0.5, que es uno de los que se deben tener en cuenta, cumple, pero el B sub 0 no tiende a 0, no es cercano a 0. El método A sí se acerca un poco más, pero de acuerdo al tamaño de datos que nosotros tenemos en ese momento, o el total de líneas de código que tenemos a la fecha, digamos, no es un buen dato tampoco para tenerlo como referencia. Entonces por eso es una respuesta de la que se deriva el resultado de usar el método C para el programa 5, en mi ejemplo, pues en mis datos como históricos, ¿sí? Aquí la herramienta simplemente nos da unas ayudas, ¿sí? Nos dice cómo se han comportado los datos respecto a los programas anteriores, ¿sí? Y acá lo que yo les decía, mire, acá yo puedo llegar y para una estimación determinada decir que la construcción de un programa la tenga o no la tenga en cuenta. Entonces si yo lo marco acá, ¿sí?, es como si yo sacara esos datos de la estimación, ¿sí? Entonces él me va a construir la regresión sin esos datos, ¿ya? Entonces puede ser que, por ejemplo, aquí en esta gráfica, pues aquí por ejemplo me estaba mostrando que aquí es el planeado versus las líneas adicionadas y modificadas planeadas versus las líneas actuales y modificadas, ¿sí? Entonces mire que no hay como una tendencia, digamos, estos dos estarían como en la misma tendencia, este punto y este punto, pero este de acá, ¿sí?, que corresponde al de 93.4, el de 170, ¿sí?, se sale como de la, pues esto es como para darles un ejemplo, se sale de la proyección, es como el más alejado. Si yo hago una proyección, es como el punto más alejado. Entonces yo lo puedo sacar de mi estimación y mire, ya él hace los cálculos con estos dos puntos. ¿Sí lo notan? Entonces eso responde la pregunta que Alex nos hacía en sesiones pasadas, es que yo usaba un proceso y me di cuenta que lo tenía que cambiar, y cuando lo cambié me demoré más de lo que esperaba y me resultó muy adverso los resultados de ese proceso. Entonces yo puedo llegar y determinar que esos datos pues no van a ser relevantes para mi estimación, ¿sí? Entonces aquí la herramienta me lo permite hacer. Aquí estamos viendo los datos históricos para los métodos B y C, y aquí me da la información para escoger el método A. Aquí básicamente lo que el método A tiene en cuenta es el tamaño, ¿sí?, el tamaño del programa, que aquí lo expresan como B, versus las líneas adicionadas y modificadas actuales.
El mismo me habían dicho que sanar el ayuda. ¿Usted también fue para Tama, Florecita? Gracias, mi amor. Nos pasó, está aumentando y gracias que no ya. Pena, hombre, se le di con una bandeja hasta tan lejos. Aquí está. ¿Qué va a tomar? Gracias. Yo también le recibo uno, por favor, gracias. Si tiene dulce, mejor. Vamos a ver qué hago. Gracias. Entonces miren, aquí me muestra la información para el tamaño, que es la gráfica de arriba, y para el tiempo, que es la gráfica de abajo. La gráfica del tiempo sí tiene como un comportamiento esperado, ¿no? Los puntos están como en el mismo, digamos, están como correlacionados en ese sentido, pero el tamaño sí está como desproporcionado, ¿sí ven? Entonces mire, si yo saco este punto, pues voy a tener como una mejor estimación, pero pues esto es un decir, porque realmente son muy poquitos datos para uno empezar a hacer una verdadera aproximación. Por ejemplo, cuando uno ya tenga muchos, uno podría pensar en sacar la primera estimación que uno hizo, porque fue la que uno hizo como a ojo. Sí, puede ser. Entonces que sí. no cuadra allí. Sí. O cuando se sale mucho del rango. Sí, es que precisamente para eso es Ajá. este marcador, para uno poder determinar si esos datos que tiene acá, sí, le sirven para hacer la estimación. Ya es. Se me puso en este programa. Ay, sí. Me descendió. Qué pena, Eduardo. De mentira, joder. Ve, sí, esas son las de acá. Bueno, Estoy molestando. refresco. Listo, bueno, entonces yo quiero que alguien me ayude y me diga qué le queda claro del método PROOF. Que digamos, la idea no es que ustedes se aprendan pues la fórmula y todo, sino que básicamente para qué sirve y cómo funcionaría. ¿Algún voluntario? ¿Cómo así? O sea, ¿qué Sí, ventaja pues, le vemos o qué? Sí, a ver, quisiera saber de ustedes qué entienden de cómo funciona el método PROOF, ¿sí? ¿Qué entendieron? ¿Cómo lo comprenden? ¿Sí? Teniendo en cuenta pues que se basa en la tabla de valores relativos, entonces luego yo llego y hago unos cálculos para estimar el tamaño y el tiempo, ¿sí? Sería para estimar el tamaño y el tiempo de nuestra planeación, o sea, de lo que vamos a hacer. Sí, de lo que ya hemos hecho. no, de lo que se va a hacer. Esto sirve sirve para hacer la estimación. El método PROOF sirve para hacer la estimación. Entonces esa es una primera conclusión. ¿Listo? Mira, mira, que ya hacemos algo muy parecido, ¿no? Que no tenemos el detalle de las líneas de código de cada una de las fuentes que ya tenemos. No tenemos una métrica. Una métrica. ¿Qué es? Pero al menos sí sabemos qué vamos a tocar o qué vamos a hacer si no existe. Lo que yo no he complicado es esa métrica de las líneas. Pues, no complicado, sino como más de sentarse y comenzar ya a contar cuántas líneas tiene esto y comenzar a editar. Sí. Pero digamos que el método es ágil y funciona si tenemos una herramienta así, pero si no la tenemos ese método. Claro, toca hacer eso. Pero puede llegar a un estimado. Lo que me preocupa a mí es con todas las líneas que le metemos de documentación. Pues, sí. No sé ¿Qué tan preciso puede llegar a ser? Pero dijimos que uno debería de tomar también la documentación. No, pero hay mucho que vos llegar, aparte de las etiquetas XML, por dentro del código, comienza a detallar un poquito lo que hace específicamente una línea. Pues es que, bueno, el tema es el siguiente. O sea, eso ya es ponernos de acuerdo, ¿sí? Para mí, si a mí me preguntan
si nosotros deberíamos considerar los comentarios como parte de las líneas de código, yo digo que sí, porque uno invierte tiempo. Claro. Sí, y puede gastar hasta más tiempo que en el mismo desarrollo. Entonces eso hace parte también de la estimación. Sí, porque si yo lo dejo por fuera, entonces el tiempo que me gaste haciendo la documentación no lo voy a tener planeado. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Bueno, ayer estuvimos en una presentación de algo que podemos Team Foundation. Team Foundation, muy bueno, ¿no, Andrés? Pues sí es bueno, pero el problema es que eso está enfocado para herramientas de Microsoft. Pues ellos dicen que no, pero No, vi un plugin para PLSQL. bueno, ¿Sí no? bueno, Y sí. según el que nos lo vendió, eso se integra con lo que sea. Bueno, sí, sí. Nosotros lo que alcanzamos a ver es que era para, o sea, el inspector de códigos para Es que acechar. ese es el problema. No puedes entrar con Team Foundation solo como un versionador, porque si vos lo ves como un versionador, estás ni el 10% de lo que en verdad puede hacer. O sea, si vos lo ves como versionador, pues inclusive nos sirve a nosotros, pero que vos no necesitas ni conectarse a Eclipse ni a Visual, porque él tiene otra como otro cliente donde Sí. uno puede conectar. Pero solo si lo ves solo como versionador, sí no le está sacando el 10% de provecho a la herramienta. No, sino que es que lo que hemos visto, por lo menos lo que yo alcancé a ver, es que está muy enfocado para las herramientas de Microsoft. Sí, claro. Pero mira que vos también puedes hacer control de la documentación, Sí. de todo el proceso. Pero por ejemplo hay uno que se llama ¿cómo es que se llama? El que hace las compilaciones. ¿El release management? ¿Es libre? No, lo que vimos de las compilaciones. También El puede build, compilar. ¿cómo es el build? El build. El Sí, build. pero también. Pero también puede compilar. Vos Bueno. con XML, es que XML no tiene XML mismo. Con XML le puedes meter comandos, le puedes meter compilar, conectarse a SQL Plus, realizar la compilación de los paquetes, compilar la forma, porque vos puedes compilar una forma por SQL Plus Sí. o por SSH diciéndole el comando y después copia. Bueno, está chévere. Bueno, listo. Entonces vamos a ver la parte de la construcción y seguimiento de planes en PSP. Sí, y vamos a ver los principios de la planeación. Entonces aquí la idea es que nosotros lleguemos a construir un calendario con las tareas. Esto ya se parece mucho a lo de PMI, ¿sí? Es muy parecido. Y la idea es, digamos, darle un enfoque más personal. ¿Sí? ¿Qué recuerdan de lo que hablamos cuando se va a hacer el plan? ¿Qué es en PSP? ¿Qué es lo más importante del plan? Definir un modelo conceptual. Vale la pena, pero hay algo más importante, o sea, detrás del plan hay un compromiso, ¿sí o no? Más que la disciplina, Integrar a todos los todo el equipo. comprometer el equipo. O sea, ¿por qué se hace eso? Porque si yo involucro el equipo está definiendo el plan, entonces se van a comprometer. Y como dice acá, las personas que hacen el trabajo son las personas idóneas para hacer la planificación, ¿sí? Esa es la clave, yo creo, del plan aquí en PSP. Que el plan no se impone, no llega a un plan con las actividades, sino que, digamos, hay que desarrollar un producto, entonces se reúne el equipo y desarrolla el plan. Sí, y construye el plan de acuerdo a sus habilidades, su productividad y todo el tema. Y cuando se hace eso, pues todo el equipo se está comprometiendo a cumplir ese plan.
¿Por qué? Porque es que ese plan lo construyó usted mismo. Usted ayudó a construir el plan. Entonces se está comprometiendo con lo que usted dijo, no con lo que alguien más le dijo. ¿Listo? Esa es una parte muy importante. ¿Cómo así? Otra vez actual. ¿Cómo así? Las personas siempre deben desarrollar un plan de trabajo antes de comprometerse o iniciar un proyecto. Planificar antes. Claro. Sí, claro. A usted le pueden decir, mire, necesitamos migrar la base de datos. Ah, bueno, listo. Usted no va a decir, sí, eso lo hacemos en un año, inmediatamente. ¿Cierto? ¿Cómo manejaban ellos, por ejemplo, cuando iniciamos Sorión? Pues la estimación no se hizo de los desarrollos, no se hizo con analistas promotores porque ya estaban en implementación. Pero la hicieron conmigo más o menos a juicio experto. ¿Cuál fue la experiencia con la...? Pues no fue bien. Pero ahí... ¿Y qué criterios usaron para, por ejemplo, decir que una funcionalidad... Dependiendo, se tuvieron dos cosas en cuenta: el tamaño de la personalización en 11 y las modificaciones que hubiera podido tener según los cambios que tuviera el nuevo release. Entonces, si era solamente pasar, pues no era muy complicado porque hago compilar y validar pues que todo fue compilado. Si había que modificar, pues ahí se tenía en cuenta juicio experto, porque como no se sabía qué tanto iba la modificación, no sabíamos mucho de la modificación tampoco. Sí. Pero entonces ahí no participó el ejecutor, por decirlo de alguna manera. Sí, pues digamos que esto es nuevo, esto es lo que deberíamos empezar como a empezar a plantear. Entonces tenemos que empezar a construir nuestros datos. Entonces de ahí en adelante la cultura de la planificación. Entonces yo esperaría que lo que a futuro suceda es que el área va a tener unos planes que van a apuntar a los objetivos estratégicos de la compañía. Entonces supongamos que uno de esos planes es la plataforma web para la planeación estratégica, por ejemplo. Entonces ellos que van a necesitar un tiempo y costo. ¿Sí? Entonces, ¿para cuándo está y cuánto vale? ¿Sí? Entonces, lo más razonable que debería suceder en ese entonces es que se siente el equipo que estaría pues predispuesto a hacer ese trabajo, se sienten a mirar qué es lo que hay que hacer y armar un plan preliminar, ¿sí? Basado en el conocimiento de cada uno. Ya luego se hace un plan más detallado, pero el plan preliminar lo que haría en ese caso es ya dar una idea de cuánto hay que hacer, cuánto podría demorarse y cuánto podría costar, ¿sí? Entonces, mire, eso era lo que venía en la siguiente slide. Si yo tengo el proceso definido, pues entonces es fácil decir qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? ¿Qué debo hacer en cada fase del proceso? Pues me va a dar una idea, y si tengo los datos históricos, pues me van a servir aún más porque voy a saber cuánto tiempo puedo estar gastando en cada una de esas fases del proceso. Y si yo le doy un nivel de detalle apropiado, pues va a ser más exacto, ¿sí? Ahí es donde tiene coherencia. Esto es lo que les estaba diciendo. Si es muy difícil hacer un plan exacto al comienzo, pues se hace un plan preliminar. Y lo que sí se debe hacer es estar revisando el plan, ¿sí? Para que en el caso de que se esté haciendo algo diferente a lo que esté en el plan, se replantee las actividades, ¿sí? Entonces eso es muy importante hacerlo. ¿Qué es un plan en PSP? Entonces define el trabajo y cómo se hará. Sirve de base como acuerdo sobre el costo, el calendario y las personas que van a participar en el proyecto, los involucrados, ¿sí o no? O los stakeholders.
pues le da una estructura organizada al trabajo que se va a hacer, ¿sí? Da más o menos una idea, es un marco donde se van a ver reflejados qué recursos son necesarios y ya queda como registrado lo que se ha comprometido. Bueno, que eso ya iría pues de la mano con el acta de inicio, ¿cierto? Bueno, aquí nos hacen un enfoque en ser lo más detallado posible, ¿sí? Si yo tengo un plan detallado con una métrica, pues nos puede dar un mejor resultado, podemos tener una estimación más cercana, ¿sí? Si yo tengo esas dos cosas, si tengo por ejemplo un detalle bien minucioso y tengo la métrica definida, pues puedo hacer proyecciones más realistas, ¿no? Puedo llegar a ser más efectivo en el momento de hacer la estimación. Listo. Aquí lo que también nos invitan es que, miren, se hace un compromiso realista, o sea, no es un compromiso pues temerario ni desbordado pues en holguras o etcétera, y también nos motiva a que hagamos un trabajo de más alta calidad, ¿sí? Si tenemos un detalle bien minucioso de las actividades del proceso, eso nos ayuda a que nuestro producto sea de más alta calidad, ¿sí? Listo. Ahora veamos el marco de planificación de PSP, ¿sí? Aquí, perdón un momento, aquí. Perdónales. Welcome. Bueno, ya en este marco de planificación, pues vamos a ver cómo se integra allí el método PROOF, ¿sí? Cómo se le hacen seguimiento a las actividades, ¿sí? Y las tareas de planificación en PSP. ¿Qué debe tener? Que yo creo que yo tengo suficiente. Ah, no. Bueno, entonces necesitamos, digamos, para empezar a construir el plan, ¿sí? Dos insumos bien importantes. ¿Qué tan grande es el proyecto? O sea, tener el tamaño y el tiempo que se necesitará para completarlo. Y la estructura. Entonces la estructura es importante porque va a decir cómo se va a llevar a cabo cada una de las actividades que se tienen planteadas hacer y cómo deben ser secuenciadas. Ese ya es como la estructura desglosada de trabajo, ¿no? Las tareas y sus predecesoras y las que las siguen, etcétera. Otro importante es el estado del proyecto. Entonces, ¿cómo podría yo medir el estado del proyecto en un momento determinado? ¿Sí?
y de acuerdo a los datos que tengan en ese momento, cómo puedo yo estimar la fecha de finalización, si voy a cumplir o no voy a cumplir. ¿Sí? Eso es importante. ¿Verdad? Ya. El proyecto. No, antes de eso, son los dos componentes Sí. que hay. El tamaño, era el tamaño y la estructura. Ella, Ah, tamaño, ya. estructura, Tamaño y estructura. el estado. Entonces, ¿cómo voy a medir yo el proyecto? Sobre todo para conocer cómo voy en un determinado momento, y de acuerdo a esa información que tengo, cómo puedo estimar yo si voy a alcanzar o no la fecha propuesta. ¿Listo? Esa parte es muy importante porque una de las de los objetivos es entregar el trabajo a tiempo. Entonces pueden suceder cosas, ¿no? O sea, cualquier plan no es perfecto, ¿sí? Entonces lo ideal es ser proactivos y tratar de tomar decisiones antes de que sea tarde, ¿ya? Basada en cómo se encuentra el proyecto en ese momento. Listo. Y también es importante pues poder evaluar, ¿sí?, cómo fue el plan y cómo se puede mejorar en una próxima ocasión. Sí, esto ya hace como referencia al postmortem, ¿sí? Si lo comparamos, sería como la parte donde yo me siento y analizo cómo me fue. Bueno, yo planeé tanto, pero realmente se fue tanto. Eso estuvo bien, estuvo mal, qué tan cercano estuve, cumplí con mis metas, cumplí con mis mejoras, cumplí con mis propuestas de mejora, cómo las puedo mejorar. Entonces aquí vienen nuevas tips. Listo, ¿esto qué le pasa? Aquí nos dan una serie de pasos para, pues, digamos, hacer la planificación, ¿sí? Entonces, yo lo que primero debo tener es bien claros los requerimientos. No deben de tener ningún tipo de duda, ningún tipo de situación en la que yo deba suponer algún tipo de decisión. En base a eso ya puedo generar el diseño conceptual. Que ¿quién se anima y me recuerda qué es el diseño conceptual? Es una representación de los elementos del producto y las funciones. O sea, es de pieza. Eso es lo que hicimos en Es una las primeras clases, ¿no? Sí, es una representación de alto nivel que yo la debo de enfocar en que luego de yo obtener esas partes que voy a construir, las voy a tener que clasificar y darle un tamaño. Entonces uno también tiene que enfocarse en ese lado, porque no basta con decir, sí, por decirlo así, paquete para consultar. No, entonces también, que voy a consultar por código del cliente, voy a poder consultar por el nombre, en fin, por el NID. Eso era que yo me refería cuando decía, ¿sí?, que definir. Eso no, decir un paquete, pero ¿qué va a ser el paquete? Claro, o sea, ahí es donde viene el tema de ser detallado en las partes que voy a construir, tener una descripción detallada. No es específicamente decir cómo va a funcionar o cómo va a ser construida, no, sino como el ítem allí. O sea, listo, voy a consultar por NID, por nombre, por cédula, etcétera. Entonces, allí ya se me ocurren 3 funciones diferentes, ¿sí? Entonces ya con eso yo podría empezar a estimar. Ya, ¿cómo hago yo la estimación del tamaño del producto? El PSP. Sí, el método PLUG o el método basado en proxy. ¿Sí? Y para generar la estimación de los recursos, ¿qué les ocurre?
primero tengo que saber cuánto me demoro, ¿no? Y para saber cuánto me demoro, ¿qué utilizo? Pues la estimación, ¿no? El método PROC, el mismo. O sea, recuerden que el método PROC sirve para calcular el tamaño y el esfuerzo, que en este caso estamos hablando de tiempo, ¿sí? Tiempo, horas, programador, ¿sí? Ya con esas 4 iniciales ya puedo empezar a generar un calendario, pues de acuerdo a las fechas o el calendario que se manejaría en ese caso, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todas las fechas importantes, todo lo que esté ya reservado. Ya luego se empieza a desarrollar el producto y finalmente se analiza el proceso, ¿sí? Entonces aquí está bien importante, como les decía, yo debo tener certeza de lo que me están pidiendo, o sea, no debo tener lagunas o inquietudes acerca de los requerimientos. Si yo garantizo eso, garantizo que la precisión del plan, ¿sí?, va a ser más acertada, ¿sí? Si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, pues no voy a poder, voy a suponer que va a tener que hacer X o Y cosas y tal vez finalmente no termine haciendo ninguna de las dos, entonces el plan no va a ser lo más acertado. Bueno. Entonces sigue influyendo mucho la estructura del requerimiento, la completitud y todo lo que le pasa a uno. Sí, claro, es un tema, ya, o sea, vuelve y la palabra sigue siendo repetitiva, es personal. Entonces, yo recibo el requerimiento y me aseguro de entenderlo lo suficientemente bien para que de esa forma yo planee el trabajo. Si yo tengo algún tipo de duda con el requerimiento, tengo que despejarla antes de hacer cualquier tipo de estimación, ¿sí? Entonces eso tiene mucho sentido, porque pues, o sea, sí, pues no, eso se hace con 2 o 3 formitas y resulta que las 2 o 3 formas necesitan como 25 paquetes para poderse trabajar. Entonces tener bien claro eso. Listo, entonces yo tengo mi entendimiento del requerimiento, vuelvo y juega, hago mi diseño conceptual, ¿sí? Le debo dar un nombre, ¿sí? Ya aquí ya empiezo como a jugar con lo que voy a construir, o sea, como a tener una idea de cómo se van a llamar cada uno de los elementos, ¿sí? Si yo tengo diferentes puntos de vista con respecto al diseño conceptual, pues de pronto voy a tener un acercamiento más óptimo para hacer el trabajo. O sea, yo puedo llegar a hacer el diseño y, digamos, darme cuenta de que allí también puedo empezar a involucrar más cosas. Entonces el ejercicio de hacer el diseño también nos invita a nosotros a pensar en lo que realmente hay que hacer. No simplemente pues ya decir qué hay que hacer, sino también pensar en realmente cómo eso va a impactar el trabajo. Aquí también nos hacen reseña de que, digamos, para un producto grande se pueden hacer varios pasos, ¿sí?, para generar un diseño conceptual. Entonces hay unas técnicas ya de diseño, pues eso ya es, digamos, más como enfocarse en la parte de ese tema de diseño. De ahí, de ese diseño conceptual, entonces miren, sale una lista preliminar de los objetos del producto y sus funciones esperadas, ¿sí?, que era lo que estamos hablando. Perdón. Y mire, una idea es, comience con
con un diseño del sistema de alto nivel, entonces, y las puede ir dividiendo, entonces le va haciendo más detalle cada vez, ¿sí? Y así sucesivamente puede ir construyendo ya un diseño conceptual mucho más acercado. Ya luego con esa lista, pues como vimos en la herramienta, uno empieza a hacer el cálculo de los tamaños, al basarse en la tabla de tamaños relativos, finalmente le va a dar un tamaño si usted utiliza el método PLUG adecuado. ¿Ya? Entonces entran a participar las 4 posibilidades del método PLUG, el método A, B, C y D, ¿sí? Y finalmente él nos va a entregar un total en tiempo y un total en tamaño. Bueno, aquí ya lo que vamos a ver es empezar a ver las tareas versus el calendario, etcétera, ¿sí? Ya con la estimación que yo tengo, pues ya puedo empezar a programar qué recursos voy a necesitar, construir el calendario, ¿sí? Y tener una fecha una fecha planeada de finalización, ¿sí? ¿Qué debe tener el plan del proyecto? Esto es muy importante y yo creo que a veces acá lo perdemos de vista, y es que el plan del proyecto, cualquiera de los que esté involucrado en el proyecto lo debe tener a la mano, o sea, lo debe localizar fácil y lo puede poder referenciar fácilmente. Debe ser claro, o sea, concreto y fácil de leer, específico, o sea, allí ya cada una de las responsabilidades y costos identificados. Debe tener un nivel apropiado de precisión y es exacto, basado en datos relevantes y con un proceso de estimación no prejuiciado. O sea, aquí entra pues de nuevo en juego los datos históricos. Y exacto. Pero si alcanzamos a llegar a un tal de exactitud. Pero eso es lo que busca PSP, ¿no? Que nosotros podamos llegar a construir planes reales y que cumplan con la fecha de entrega. Listo. Entonces aquí hay 2 tipos de planes. Yo puedo planear para un periodo y puedo tener un plan total del proyecto, ¿sí? Entonces yo un periodo lo puedo dividir en semanas o meses, pero el plan del proyecto ya abarca pues todos los esfuerzos o el tiempo y los costos para desarrollar el producto, ¿ya? Entonces pues podríamos decir que el plan de proyecto puede comprenderse en varios planes de periodo. ¿Recuerdan cuando les hablaba de las task hour o las horas de tarea y las horas de trabajo? ¿A qué hacíamos referencia cuando hablábamos de las horas tarea? Sí, o sea, cuando se habla de las horas de tarea, ¿a qué hago referencia? Al tiempo dedicado a las funciones, a las tareas del proyecto. Al proyecto, o sea, no va a contestar el correo, ni etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, son las tareas específicas que yo tengo programadas en el proyecto. Ya las horas de trabajo, pues son todas las que incluyen revisar el correo, las reuniones, las capacitaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, porque yo puedo tener una jornada de trabajo de 9 horas, pero puedo tener de esas 9 horas, puedo tener 6.5 horas de tarea, ¿sí?
Y es lo más normal, porque realmente uno no se sienta a las 9 horas a programar, ¿no? O sea, pues está el tiempo para revisar el correo, asistir a reunión, atender algún incidente, alguna situación, una reunión de imprevista, etcétera. Eso es muy importante, y cuando uno está tomando el tiempo, ¿sí? Ahí realmente se ve la cantidad de horas que yo realmente le estoy invirtiendo al proyecto, ¿ya? Sí, eso también es un indicador interesante, porque digamos yo estoy registrando mis tiempos, ¿cierto? Y cuando hago una evaluación de las horas que he trabajado versus el tiempo que llevo, ¿sí? O sea, las horas que realmente le he dedicado al proyecto me puede dar una idea si realmente yo estoy siendo efectivo en el tiempo que le estoy invirtiendo al proyecto, ¿sí? Entonces ese también puede ser una propuesta de mejora para mi proceso, en el cual yo digo, voy a mejorar, voy a ampliar mis horas de tarea en 1 hora, por ejemplo, o en 2 horas, etcétera, lo que sea posible o lo que se considera en usted necesario. Entonces eso es bien interesante. ¿Con cuál creen ustedes que uno debería hacer la planeación? Teniendo en cuenta que Serían las horas de trabajo. si yo hago la planeación con las horas de trabajo, ¿qué pasaría? Puede estar inflando un poquito la estimación, pues dando más colchón. Sí, supongamos que usted necesita construir un programa, ¿cierto? Entonces ese programa se demora 10 horas, Sí. ¿sí? O, bueno, no lo pongamos así, pongámoslo que se demore 7 horas, ¿sí? Entonces usted dice, ¿lo termina en 1 día o 2 días? Ah, no, 2 días. Sí, con las ¿no? horas de tarea. Entonces es mejor hacerlo con las horas de tarea, porque realmente usted no lo va a terminar bueno, lo puede llegar a terminar en el primer día, pero le van a quedar 2 horas nada más Sí. para hacer el resto. Puede que no lo haga, puede que sí, pero por lo general, en ese caso, Acá. lo mejor sería revisar realmente cuántas horas de... Del trabajo le puedo dedicar a la tarea. Sí, esa es una medida que se me escapa en este momento, uno dónde la puede obtener, pero si uno hace la relación de tiempo, no, pues realmente la productividad me dice eso, ¿sí? O sea, mi productividad es de 10 líneas de código por hora, y si el programa es de 80 líneas, entonces me va a demorar 8 horas. Entonces ahí hay que definir y tener en cuenta eso, ¿no? O sea, yo no puedo tomar las horas de trabajo para hacer la planeación. Debo tener en cuenta mis horas que yo siempre he logrado trabajar en el proyecto, en los proyectos que tengan un parecido. ¿Sí? Si ya estamos hablando de datos históricos. Bueno, aquí ya para el plan de calendario, entonces necesitaríamos el calendario de tiempo disponible, o sea, el tiempo disponible de cada una de las personas, el orden en que las tareas se van a completar, o sea, ya la jerarquía de las tareas, cuál depende una de la otra, y el tiempo necesario para cada tarea. ¿Sí? Discúlpenme un momentico porque es que creo que me salté algo. Todavía no. Eso, ese. Entonces, miren, aquí ya vamos a hablar de un plan de calendario. Entonces vamos a definir cuál va a ser nuestro calendario dentro de nuestro proyecto PSP, ¿sí? Aquí hay un
tema muy importante y hago referencia a la diapositiva anterior donde diferenciábamos el plan del periodo y el plan del proyecto. Entonces aquí lo que yo primero tengo que empezar a ajustar es que yo no puedo hacer un plan de periodo mayor a 6 meses, ¿sí? No es recomendable. ¿Por qué creen ustedes que no es recomendable? ¿Qué pasa si uno hace un plan de periodo para un año completo? Suponga que usted tiene a cargo 5 APs, ¿sí o no? Entonces usted a los 5 APs usted estima tenerlos todo el año. ¿Qué puede pasar en ese año con esos 5 APs? Que uno se enferme, capacidades, permisos, vacaciones. ¿Qué pasa si uno se va? ¿Qué pasa si los dos se van? Entonces, si usted programa eso a un tiempo muy amplio, eso le va a afectar ya de la fecha estimada de terminación. Pero si usted hace un plan más ajustado, o sea, como dice ahí, de 3 a 6 meses, es muy probable que ese tipo de situaciones usted las alcance a replantear para la próxima planeación, ¿sí? Es que ya no cuento con 5 y no con 4 programadores, ¿sí? Entonces eso es bien interesante allí, porque tenemos la percepción de tener en el plan del proyecto, obviamente, entregar una fecha estimada, ¿sí? Una fecha proyectada pues para terminar el proyecto. Pero realmente uno lo que debería hacer es planes de periodo de más corto tiempo que vayan y que estén enfocados en lograr ese objetivo, ¿sí? Y esos planes no deben ser mayores a 6 meses. Yo diría que un plan debería ser de un mes. Me parece que un mes es un tiempo adecuado, porque yo puedo decir, bueno, este mes tenemos que terminar esto, o por lo menos tenemos que llegar hasta este punto en el proyecto, con estas tareas y cuadrar esto. Si ya usted terminado el mes no logra hacerlo, entonces el próximo le toca replantear lo que le haga falta más lo que sí, entonces usted va a tener tiempo para decir, no, voy a necesitar más gente, ¿sí? Entonces eso es importante. Y eso daría que en el proyecto pues no se vea, digamos, afectado la fecha que se esté estimando alcanzar. Un proyecto grande, como los tiempos, tiene que separar actividades, separar por partes, separar en parte las diferentes funcionalidades que uno vaya a hacer o algo. ¿Cómo planeas que es algo grande? Claro, es que si es algo grande es muy difícil, o sea, es lógico porque acá nosotros, digamos, no sé, pues realmente qué voy a suponer. Al gerente le dicen, la empresa, vamos a hacer este proyecto, entonces va a preguntar, bueno, ¿para cuándo y cuánto vale? No sabemos. No, pues venga cuando sepa cuánto vale y cuánto dura, ¿sí? Entonces le van a tener que hacer un acercamiento, ¿cierto? Esa va a ser como una línea base, pero nosotros ya internamente tenemos que tratar en la medida posible de lograr llegar a ese objetivo, ¿sí? ¿Cómo? Entonces irse midiendo paso a paso. Entonces por eso es que no es irse de una con la planeación que se hizo en la primera entrega, sino ir siendo realistas y ir haciendo planes en más corto tiempo, ¿sí? Y replantear la planificación si es necesario. Yo me imagino que si es algo grande uno no lo planea para un mes, y si sabe que va a durar más de 6 meses, tiene que incluir ese tipo de cosas como esas eventualidades que nombraste. Sí, yo pues por eso digo, o sea, si queremos ser buenos estrategas, yo creería que un mes es una buena cantidad de tiempo para uno programar las actividades con las personas que tengan ese momento,
Por lo general sucede que una persona antes de irse avisa con 1 o 2 semanas de anticipación. ¿No? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Y el mes es de 4, entonces por ahí como que cuadra la cosa, ¿no? Entonces puede ser una buena alternativa. Entonces la propuesta es como, listo, yo tengo fijada una meta, que tengo un límite de tiempo fijado ya por la aprobación del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que si somos adeptos del PSP y estamos trabajando con PSP, antes de que nuestro jefe vaya a presentar el proyecto X o Y, pues nos involucró y nosotros mismos abordamos el plan y dijimos, nos podemos demorar tanto. Entonces ya la gente está comprometida. Lo que viene es el tema de planeación pues más específica de cada una de las etapas. Entonces esa parte es importante. Listo. Ahora vamos a ver algo que también vimos en PMI, y no sé si alguien lo recuerda, y es el término valor ganado. ¿Lo recuerdan? ¿No? Patricia no estuvo, Juan David tampoco, Felipe creo que tampoco, Pilar, Andrés, Osvaldo, Alex. Nadie estuvo. Bueno, aquí lo que vamos a ver es cómo funciona el sistema de valor ganado. Digamos, es una forma, a mí me parece sencilla y muy práctica de ver el estado del proyecto. Recuerden que uno de los temas es que yo pueda en el plan saber cómo estoy en X momento, ¿sí? Entonces aquí vienen una serie de palabras que no son tan nuevas como les digo. Esto lo vimos en PMI y PSP también se apalanca de estos conceptos. Y esto es algo muy sencillo, mire. El valor planeado es simplemente, digamos, yo tengo, hagamos el ejercicio, hagamos el ejercicio. Yo tengo por aquí, vamos a abrir el Excel. Hagamos el ejercicio, acá un ejercicio sencillito. Entonces pongámosle aquí tarea 1 y vamos a hacer, digamos que son 10 tareas, ¿sí? Entonces voy a poner aquí bueno, realmente lo deberíamos hacer en minutos, ¿no? Entonces supongamos que la tarea 1 se demora 3 horas, entonces 240 minutos, ¿sí? Que la tarea 2 se demora 2 horas, 120 minutos, ¿sí? La tarea 3 se demora 1 hora, 60 minutos. Que la tarea 4 se demora 2 horas, 120. Que la tarea 5 se demora 5 horas, entonces son 300 minutos, ¿sí? Que la tarea 6 se demora 150 minutos, ¿sí? Que la tarea 7 demora 60 minutos. Que la tarea 8 se demora 600 minutos. Que la tarea 9 se demora 30 minutos. Y la tarea 10 se demora 100, ¿sí? ¿Listo? Entonces aquí tengo especificado cada una de las tareas y su duración, ¿sí? Entonces el total de horas que tengo planeadas pues es la suma de esto, ¿cierto? Sí. Ahora lo que yo quiero saber es de este total de tareas, ¿sí? Necesito saber qué porcentaje
corresponden las 240. Entonces yo fácilmente puedo hacer aquí una formulita y le digo este dato dividido el total, ¿sí? Por por 100. Sí, entonces así sucesivamente. Pero esto me va a salir mal. Claro. ¿Cómo es que se F4, dale F4. Desde el 12. Quita el peso y dale F4. F4? Pero es que me Ente. parece donde no era. Espérate, me parece donde no era. No, sí, porque es que lo que está mal. La borraste. Volver a seleccionar el 17, volver a seleccionar el celda B12 para que el calculador hacia el F4. Ya. Sí, algo así era eso. Listo. Eso me tiene que dar sin borraste. Listo, porque no me quita los números decimales. Dale porcentaje. Porcentaje. No, porque ya está dividido. Dale control Z. Quitémosle acá la multiplicación. Listo, esa La que más impacto tiene es la tarea 8. La que si se atrasa, de manera. Listo, entonces vamos, aquí tenemos el porcentaje, ¿sí? Entonces este porcentaje significa el valor planeado, ¿sí? ¿Sí? Ese es el valor planeado. Entonces yo tengo un valor planeado del 13% con esta tarea 1 y así sucesivamente. Aquí vamos a suponer que pues todas las tareas son secuenciales, Sí. así 1, 2, etc. No vamos a enredarnos. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Yo voy a poner aquí yo tengo estimado, ¿sí? Vamos a decir si puedo ser bien preciso. Esta tarea terminarla en el día 1, esta terminarla en el día 1, esta terminarla en el día 2, esta en el 2, esta en el 3, esta en el 4, esta en el 4, esta en el 5, esto la voy a poner en el 6, en el día 6, esta en el día 7 y esta en el 7, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días me demoro? 7 días, ¿cierto? Resulta que yo voy a ir aquí colocando en la medida que termino las tareas, ¿sí? Su valor planeado. Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito la presentación. ¿Qué es el valor ganado? Entonces, simplemente el valor ganado lo que hace es sumar lo que yo llevo de las tareas terminadas, no medio terminadas, de las totalmente terminadas. Entonces, este es el plan y este es el actual. Entonces resulta que yo la tarea 1 la terminé en el día 1, la tarea 2 la terminé en el día 1 y alcancé a terminar la tarea 3. ¿Sí? Ya la tarea 4 la terminé en el 2, en el 2, y la tarea 5 la terminé en el día 3.
Bueno, entonces aquí es donde vienen unas preguntas interesantes. Si yo terminé las tareas 1, 2 y 3, ¿sí?, en el día 1, ¿cuál sería mi valor ganado para el día 1? El 3%. ¿Qué creen ustedes? Yo tengo planeado para el día 1 hacer el 20%, Me gané centavos. pero logré hacer el 23%. ¿Cuál creen ustedes que es el valor ganado del proyecto? 60 horas. 60 minutos. ¿Eso es minutos? No, Sí, 60 pero minutos. eso está en horas, ¿no? No, minutos. Minutos. Ah, Es que aquí le puse en horas y minutos. El requerimiento ya está ahí. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Cómo entenderían ustedes el valor ganado? Entonces la pregunta es, yo tenía estimado, ¿sí?, terminar las tareas 1 y 2 en el día 1, ¿sí? O sea, yo tenía como valor ganado, valor planeado, el 20%, ¿sí? Pero realmente yo hice las tareas 1, 2 y 3 en el día 1, o sea que alcancé un 24%. La definición del valor ganado es la suma del valor de los valores planeados que tengo de las actividades terminadas, completamente terminadas. Entonces, ¿cuál sería el valor cuál sería el valor ganado? El 24%. Exacto. Sí, ve que es algo sencillo, no es complicado. Sí, aquí solamente se contabilizan las terminadas. Si yo voy a hacer el valor ganado a la fecha, o sea, en el día 3, ¿qué tengo? 0. ¿Cuánto tendría hasta el día 3? tendría las mismas horas ganadas. No, ya estaría atrasado. 47, ¿no? ¿Solo el día 3 o todo el Sí, hasta yo 3? quiero saber El día en el perdiste día el- 3 mi valor ganado. Ahí está en No, cero. Ahí se ganó No está en cero, 47. está en... Ah, no es 47%. El valor ganado no es lo que yo... Es la suma de los valores planeados. Sí, se atrasaron en la Pero es que... El valor ganado no es lo que yo he ganado, o sea, digamos, de lo que yo he ganado de la actividad planeada. No, es la suma, mira La la definición. definición, vea. El valor ganado es un método utilizado para el seguimiento de avance real del trabajo terminado con respecto al plan general. A medida que cada tarea se termina, su valor planeado se suma al valor ganado, acumulado para el proyecto. Las tareas parcialmente completadas no contribuyen al valor ganado total. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven que es sencillo? Entonces, puede que yo haya comenzado muy rápido, ¿sí?, pero finalmente terminé igual que el proyecto, igual de lo planeado, ¿sí? Porque al día 3, ¿sí?, yo tenía planeado terminar la tarea 5 y ese mismo día la terminé y el resto están terminadas. Entonces mi valor ganado es de 47, perdón, y mi valor planeado es el mismo. Entonces voy con el cronograma. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo 4? ¿Cuál sería mi valor ganado el día 3? ¿El día 3? ¿El día 3 o el día 4? El día 3. Pues no le hiciste el 3. No, lo que pasa es que le cambié el desante, le puse el 4, Puso para cuatro, que si esa hasta atrasado actividad un les día. atrasaba un día. No, sería el mismo valor. No, sería O sea que no, la el actividad restado. 2 se fue hasta el día 4. No. La actividad, o sea, yo registré como terminada la tarea 5 el día 4.
Y la pregunta es, ¿cuál es mi valor ganado al día 3? Pues unos 10. No, porque dice sumaría hasta Aquí, aquí. el 7, ¿no? No, sumaría el No sumaría el 17. Entonces, ¿cuánto haría? Hasta ahí. 30%. 30 de un 47 planeado. Ujú. No, porque sumaríamos. No, 30 de 47 planeado. Sí, ajá. Sí, porque mire, al día 3 yo tengo planeado tener un valor ganado de 47, pero realmente llevo 30, porque el día 3 no he terminado la tarea 5. Entonces, ese es mi valor ganado. O sea que estoy por debajo del proyecto, del plan. Por debajo del plan. ¿Sí ven? Sí. Listo. Ahora, otro escenario. Espere, yo miro si lo dejamos así. Sí, dejémoslo así a ver cómo nos va. Viene la pregunta clara, vamos a ver quién la hace. Según estos datos, con estos datos hasta el día 4, ¿cuál sería la fecha o el día estimado de terminación? De todo el proyecto. Pero si seguimos cumpliendo con el plan, si no se atrasa ninguna actividad. Listo, es una buena pregunta porque no lo tenemos, no sabemos. Pero, ¿qué puedo hacer yo para saber o de hacer una estimación? En teoría, ahí se estaría terminando un día después de lo planeado. ¿Por qué? Porque Pues iba atrasado un día. pensando que el escenario es positivo y las demás actividades se van a hacer en el tiempo. Quedaría solamente con ese atraso de ese día. Ya solamente un atraso El un atraso día. del día. O sea, que sumaría solamente un día. Bueno, pero ahí estamos suponiendo, ¿no? Sí, Hay una sí, forma sí. matemática de hacerlo. Entonces, mire, yo lo que debo hacer es calcular el valor ganado en promedio por cada día. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos días llevamos hasta ahí? Hasta la actividad 5, 4 días. 4 días. ¿Cuánto es el valor ganado ahí? 30%. No, al día 4. Ah, el día 4 sí. El plan es 47. El No, ganado. el es ganado 30. no, porque está el día 4 es 47, porque Por eso, el plan sería 47, pero el ganado sería 30. Pero el objetivo es, ojo, vea, ponle que era. Yo, pues es que le estoy dando la respuesta. Yo quiero que piensen un poquito y verá que así se entiende. Yo necesito hacer una proyección, ¿sí? Necesito decir, uy, pues con estos datos vamos a ver cuándo termino, ¿sí? Yo tengo este panorama, voy en el día 4 y tengo este panorama. Entonces, ¿qué debo hacer yo para saber en qué día voy a terminar? Si voy a terminar en el 7 o voy a terminar en el 8 o voy a terminar en el 9. Entonces lo primero que debo hacer es saber cuál es mi valor ganado Hasta el día 4. hasta el día 4. No, o sea, en promedio hasta el día 4. Entonces, si yo cojo y hago una simple división, 47 dividido 4, ¿cuánto me da? Entonces me da un valor ganado promedio de 11.5. Listo, ¿cierto? Para Pilar y para Andrés. Aquí estamos en este escenario. Entonces, ¿ya comprendieron cuál sería el valor ganado para el día 3? ¿Cuál sería? Vivimos en el 47%. Sí, 30%. 30. Ah, Treinta porque 30 está porque atrasado un está día. atrasado un día. Contamos solo hasta las que están completas. ¿Sí? Ese sería 30, listo. Ahora el escenario que sigue es, así como estamos, dijimos que el día 4 terminamos la tarea 5 y estaba prevista terminarla en el día 3. ¿Listo? Ahora, con estos datos queremos saber si vamos a cumplir el día 7 o no. O sea, si en el día 7 vamos a terminar o no vamos a terminar. Porque ya parece que hay como un retraso, ¿cierto? Entonces, para eso sirve el valor ganado. Yo puedo hacer una proyección. Entonces, ¿cómo me imagino hacer esa proyección? Entonces yo calculo el valor ganado que he hecho
en promedio día a día. Entonces aquí lo sumo estos, ¿sí? Hasta el día 4, que es mi actual, yo he hecho el 47% del proyecto y llevo 4 días, o sea que en promedio hago 11.75 por día. Pero ese 4 no, la pregunta. Ese 4 no me está diciendo que yo ejecuté la tarea Terminé. el día 6. Terminé la tarea 5. La tarea 5 la terminé el día 4. La terminé. Y estaba planeada para terminar el día 3. Pero aquí ya no nos vamos a fijar en si terminé o no terminé. Lo que me voy a fijar es con estos datos cuándo voy a terminar. Entonces necesito hacer una proyección, ¿ya? Entonces ya tengo un primer dato y es el promedio de cada día, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿cuántos días me faltan realmente? O cuánto del proyecto me falta. El 53%, ¿cierto? Sí. Me falta el 53%. Y eso en horas, ¿cuánto es? Mejor dicho, este 54, no sé cómo ponerlo aquí, 53%. Este 53, perdón, 53, Era 35. ah, perdón, qué pena. O sea que aquí más o menos me dice cuántos días me hacen falta, ¿cierto? Sí, porque si yo por cada día haría 11.75, me está diciendo que para completar el 54% restante me faltarían cuántos días. 4 días es más o menos 5 días. Y si le sumo los 4 que están allí, o sea, llevo 4 y me faltan 5. O sea que ¿en qué día terminaría? En el 9, 2 días después. Y si no se atrasa nada. Sí, ¿ya la pillan? Que es un cálculo sencillo. Entonces para eso sirve el valor ganado. Sencillo, no, yo creo que Claro que eso es una estimación, ¿cierto? claro. Como dice Andrés, uno no sabe si se va a seguir atrasando. Ah, entonces sí, muy bien. Ese es uno de los, digamos, ¿cómo se podría decir? Defectos o un contra para el valor ganado, porque voy a suponer que cada día voy a ir acumulando lo que yo en promedio estaba haciendo los días anteriores, ¿sí? Entonces va a suponer que yo voy a tener un trabajo constante para terminar, pero es preferible tener esto a no tener nada. Claro. ¿Estaría unos 3 cada día o cada vez que surja un inconveniente volver a hacer? Sí, y esto entonces mire que este método le sirve a uno muchísimo para saber el estado del proyecto en cualquier momento. Fácilmente con una gráfica de valor ganado, entonces es muy sencilla, es simplemente poner lo que yo tengo planeado versus el valor ganado.
y me va a dar diciendo si estoy por encima o por debajo y ya. Entonces fácilmente llega uno a las conclusiones. ¿Qué pasa si el valor ganado es el mismo que el valor planeado? Que está mal. O sea, que el plan ha sido... Hicimos una excelente estimación. Si el valor ganado es más grande que el valor planeado, Que hicimos mal también. Hay que mirar con lupa qué pasó. Mucho colchón. no, pues lo que se significa es que el trabajo se está adelantando, ¿no? Respecto al calendario. ¿Es bueno o es malo adelantarse al plan? Es bueno porque nos da colchón para otras actividades que no sabemos si nos va a requerir más tiempo. Pero eso también podría ser una evidencia que se está cotizando mal, se está analizando mal el tiempo de las actividades. Sí. Miren que este es un indicador que puede llegar a esa profundidad de detalle. Entonces yo podría llegar y armar mi plan de periodo para un mes, ¿sí? Y finalmente terminar por encima, con un valor ganado por encima de lo esperado. Entonces yo puedo decir, estamos trabajando a un ritmo más rápido de lo esperado, entonces la próxima planeación puede tener más trabajo del que... O sea, finalmente pues si el ritmo continúa, que el proyecto va con un valor ganado por encima siempre del planeado, pues definitivamente la fecha de entrega va a ser mucho más temprano, ¿sí? Es como el presupuesto. Usted le asignan un presupuesto de 100 y apenas gasta 50 para el otro año. Le dan 50. Le dan 50. Sí, no necesita más. No, y le preguntan por qué no gastó el resto. Por eso es, si te anticipaste, invitas a la almorzada, desayunar. Además que pues ahí hay un tema interesante, y es que uno puede utilizar ese tiempo para implementar las mejoras, hacer ajustes al proceso. No, factor humano, factor humano. Sí, pues un imprevisto sí, pero pues, si no hay imprevistos, supongamos que todo es ideal y entonces todo el mundo está trabajando al 100% y están sobre o sea, siempre voy a presentar el valor ganado de estado del proyecto y está por encima. Entonces lo que yo diría es que hay que mirar, ¿sí?, las actividades que se están haciendo, ¿sí? Porque también puede suceder que se esté haciendo el trabajo muy rápido, ¿sí?, y de pronto estemos dejando cosas de hacer que sean importantes, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo les pareció el valor ganado? ¿Fácil, difícil, complicado? Yo no sé, pero cuando a mí me lo explicaron yo no lo entendí. Eso es de tener clara la fórmula. No, y es que eso no es de fórmula, es de simplemente tratar de hacer el raciocinio. Es que cuando los leones le ponen a la fórmula que coja él y réstele el 100%, no, ahí ya uno se enreda. En cambio, cuando uno lo hace, así como hicimos el ejercicio de tratar de entender qué es lo que necesita, entonces ya uno siempre se va a acordar de cómo hacerlo. ¿Ya? Bueno, aquí ya lo que vamos a ver es ya cómo voy a planear y cómo voy a hacerle seguimiento a la calidad de mi software. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? Entonces, aquí uno de los principales afectados es nuestro usuario final. Y lo que él perciba
va a ser el logro o éxito del finalmente que hay usuarios de usuarios, ¿no? Hay usuarios, el programa está haciendo lo que tiene que hacer y le parece que está mal, simplemente porque amaneció de mal genio y no más. Entonces, eso también es susceptible a sesgos, pero digamos que en este caso nosotros lo que debemos es garantizar pues que cumpla con lo que inicialmente se pactó. Ahí ya no hay temas para decir sí o no, o esto porque sí o esto porque sí. Aquí vamos a ver entonces los principios de calidad, las métricas de calidad, aunque esto ya lo hemos visto, sí, pero aquí vamos a verlo un poquito más reforzado porque aquí ya entra en juego lo que son las revisiones de diseño, sí, también vamos a ver unos temas de revisiones que aquí lo llaman asuntos, entonces vamos a ver otros temas de revisiones que se ven en PSP. Aquí hay una palabra clave que quién sabe en termoquímicas cuál es el lema de los empleados de termoquímicas. Uno de los lemas. El más difícil. No, eso no es un lema. El más difícil, ¿para qué es lo fácil? ¿Para qué hacerlo fácil si lo pongo difícil? No. Responsabilidad total. ¿Cómo así? ¿Dónde? ¿Sí? ¿No la han escuchado? Sí. Bueno. ¿Sí? Responsabilidad total. Ese fue el lema de la agenda del año pasado, creo. O ¿recuerdan cuando Ana María presentaba el plan de la compañía? ¿No? ¿No se acuerdan? Que hablaban de eso, en Tecnoquímicas trabajamos con responsabilidad total. Pues vea, nada más y nada menos PSP nos invita a continuar haciendo el trabajo. Aquí ya la responsabilidad es personal, ¿sí? Y una premisa que debemos tener todos ya en mente es la calidad como máxima prioridad, ¿sí? Lo que habíamos hablado, la disciplina, seguir un proceso, seguir el proceso, ¿sí? Ser responsable con los datos que yo registro del proceso, ¿sí? Eso hace parte del principio de calidad en PSP, la responsabilidad personal. Sin esto, prácticamente todo lo que hemos visto no tiene sentido. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos responsables de la calidad de los programas que nos entregamos, ¿sí? Entonces, esa debe ser nuestra máxima prioridad. Entonces ahora viene otra parte muy interesante y es que la calidad debe ser económica, ¿sí? ¿Por qué debe ser económica la calidad? De pronto nosotros no lo notemos en el día a día o en el momento en que estamos realizando los proyectos de la manera en que lo estamos haciendo, pero se ha demostrado que es menos costoso corregir los errores en la etapa de desarrollo que en la etapa de pruebas, ¿sí? Y entre más Temprano. perdure el error en el programa, más difícil va a ser y más costoso va a ser resolverlo, ¿sí? Hagamos una analogía con el ambiente en que nosotros trabajamos. Entonces nosotros tenemos un ambiente de desarrollo, tenemos un ambiente de pruebas y finalmente un ambiente de producción, ¿sí? Entonces yo hice mi desarrollo, funcionó perfecto, lo terminé,
no encontré ningún error, lo entregué, pasó a pruebas, el plan de pruebas pues dio unas cosas y salió ok, listo, perfecto, ¿sí? Esto que voy a decir nunca ha pasado, realmente eso nunca ha pasado aquí en Tecnológica. Salió a producción y no funcionó. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa en producción? Entonces ya se ha afectado el usuario, se ha afectado la producción, ¿sí? Y supongamos que la factura ya no sale. Entonces, ¿dónde creen ustedes que es más costoso corregir el error? En producción, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué sería más costoso? Que, miren, si ya está en producción el error, ¿qué eso inmediatamente qué implica? Un incidente, ¿cierto? Y un incidente de facturación es un incidente de prioridad alta. Y eso inmediatamente le para el trabajo a la persona que esté dispuesta o que en ese momento le tenga disponibilidad para atender el incidente. O si no hay disponibilidad, el que desarrolló el requerimiento o la solicitud de cambio que hayan impactado. Y si usted está trabajando en otras tareas que tenían planeadas, pues mire, eso le va a afectar entonces de una vez el plan que usted tiene detallado, ¿ya? Entonces miren que eso es muy importante, o sea, finalmente nosotros no podemos ser, voy a decirlo así, digamos tan escuetos a la hora de hacer las pruebas o más bien justificarnos con las pruebas que nos entrega el analista. La invitación es que en este caso nosotros tratemos de evitar que, porque a un analista se le puede pasar un error, ¿sí? Puede suceder que en el cambio que él propone, eso inmediatamente va a generar un error. Muchas gracias, necesito. Gracias. Venga, un poquito de agua. Ya vamos a terminar, Florecita. Ya no he terminado. Sí, vamos hasta las 3. Entonces mire que si uno es proactivo y trabaja en la manera de inyectar el mínimo de error posible ya en la fase de pruebas o de producción en este caso, pues nos vamos a volver más económicos, ¿sí? Para la compañía. Y eso parece que, o sea, eso no se percibe, eso no se nota. Pero si uno hace el ejercicio y se pone a revisar el impacto que tiene un incidente en producción, pues eso inmediatamente empieza a dar unas cifras, yo creo que interesantes. Yo después un poquito, eso se nota, y se nota mucho. Se nota la calidad con que vos haces, el profesionalismo con que ejecutas tu tarea, y que ir siempre un poquito más allá. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo en que uno debe dar un poquito más, siempre, ir más allá de lo que le dieron. Siempre se ha visto de que los planes de pruebas tienden a ser incompletos para la calidad que un software necesita. Entonces es ahí donde está el profesionalismo de cada fe, y eso se nota mucho. Se nota en el costo que tiene la persona que está revisando los desarrollos de los programadores, porque es otra parte donde el costo se eleva. Entonces, si un programador hace las cosas incompletas, no lee las cosas, no se toma el tiempo, porque nosotros planeamos, voy a hacer un desarrollo y me demoro 5 horas, debería tener al menos 1 hora más para que revise qué fue lo que hizo.
nosotros tendemos a creer que somos muy exactos, entonces hacemos nuestro desarrollo en 5 horas, no revisamos, creemos de que ya está ok y lo pasamos. Es otra persona la que empieza a encontrar y a hacer el filtro. Ahí ya hay un costo, que es lo que dice Carlos también. Y si a esa persona le pasó en producción, va a haber un costo todavía más grande. Todo eso se evidencia. Y si usted es el programador X y a ese programador X ya han habido 3 o 4 incidentes y le salen en producción, pues digamos que se nota bastante y hay señalamientos. Bueno, yo quiero que me ayuden con 2 palabritas que escribí en el tablero: clustering y coaching. ¿Sí? ¿Qué creen que le pasó a Ale en el momento? En lo que acaba de decir con respecto a la hora adicional. Yo diría que sería crush. ¿Por qué? Porque se basó en los escenarios más negativos, ¿no? Se aferró a las buenas experiencias. Y esas son 2 palabras, Alex, que nosotros tenemos que tratar de evitar. 2 situaciones que no nos deberían pasar. O sea, comparto la idea de Alex, o más bien digamos, la acepto pero no la comparto. No recuerdo cómo se dice. ¿Por qué? Porque es que si nosotros vamos a hacer un proceso de PSP, ¿sí? Vamos a adaptarnos a un proceso de PSP, yo no tendría por qué adicionarle 1 hora más de pruebas a mis estimaciones, porque los diseños que hago tienen incluidas las pruebas, y si yo estoy enfocado en darle una calidad, la mayor calidad posible a mi software, y voy a poner un ejemplo, mi requerimiento tiene que ver con que imprima 3 asteriscos en la factura, ¿sí? En la factura de Colombia. Entonces me piden modificar el reporte. No, 3 asteriscos, yo me los pongo ya, listo. Bueno, listo. Entonces llegaron las pruebas, hicieron las pruebas, y resulta que liberaron, y por allá el usuario necesitó reimprimir la factura y no le salieron los 3 asteriscos en la reimpresión. Entonces yo como programador tengo que tener todos los escenarios posibles, aunque yo sé que es difícil porque muchas veces nosotros no vemos todo el bosque del sistema, sino que a veces solamente nos muestran un paisajito y unos cuantos árboles. Entonces es interesante que nosotros podamos ir más allá. Entonces, no, pues esos son 3 asteriscos en la factura, pero yo tengo que probar la reimpresión, tengo que probar en la impresora láser si esos asteriscos sí los imprime, ¿sí? Tengo que mirar si en el PDF sale, etcétera, etcétera. Saber bien cómo es que aunque parezca muy sencillo, tener un diseño bien específico de lo que tengo que probar me ayudaría a asegurar la calidad del proyecto. Y no tendría que ponerme en el escenario de agregarle horas innecesarias probablemente a las pruebas, porque de pronto necesito hacer algo más, ¿sí? Entonces, Alex, de pronto no estuviste en la sesión pasada donde vimos esas 2 palabras raras que están en inglés. Sí, pero yo no comparto a fondo eso, porque no es una obra completa, sino que cada actividad uno tiene que verificar lo que hizo. Entonces, ahí es donde disperso un poquito de ir o ligarnos perfectamente a lo que dice PSP, porque es que me parece como bastante difícil, o todo el tiempo que estoy tomando, sacarle, no dicho, ser exacto y decir, voy a tirar una línea de código, no demorar tanto. ¿Sí me entiendes? Uno siempre tiene un punto de control, y el punto de control es, tire la línea, puedo mirar, ¿sí? Y como base a eso es que lleno todos los estándares que has dicho y puedo estimar.
No estoy diciendo que al final tómese toda una hora para verificar si todo lo que hizo como en un examen. Pero entonces esa hora se dispersa en todas las líneas de código que verificas, o mejor dicho, que escribiste ahí. Lo que yo voy al fondo es que somos muy precisos a veces, como estás diciendo. Entonces yo tiro una línea y digo, me voy a demorar 5 segundos tirando la línea, entonces voy a tirar 10 líneas, entonces voy a demorarme 50 segundos, y en ningún momento calculo lo que tú has dicho durante todo el curso, que es planear, y entre esa planeación está la verificación de una cosa, de la otra, tomarme un tiempo, que es el que estás diciendo en este momento, de planear otras pruebas adicionales. Eso es lo que yo voy, no Sí, es que se tenga que tomar una hora. Ya en el diseño en el diseño conceptual, pues digamos allí lo que voy a construir, pero digamos también debo de tener en cuenta en la etapa de diseño, ¿sí?, las pruebas que voy a hacer, ¿sí?, no necesariamente las que el analista me entregue, sino las que yo también identifique, y allí las planeo y ya le puedo poner un tiempo. Ahí no, disculpa Carlos que interrumpa, ahí no entrega lo que es el GILDE. ¿El qué? Hablábamos del GILDE, ¿es que era? ¿Del GIL? Del GILDE. No, porque el GIL, ¿qué es el GIL? El GIL lo que me dice a mí es qué tan efectivo soy yo para encontrar errores, ¿sí? ¿Qué tan eficiente soy yo para encontrar errores? Antes de la compilación. Por eso soy yo, no el computador, no el compilador, sino yo cuántos errores encuentro antes de compilar. Ese es mi tip. Pero no, o sea, no tiene que ver acá, porque lo que estamos tratando de ponernos de acuerdo es que, mire, para yo poder entregar un producto de máxima calidad, ¿sí?, yo debo asegurarme de que ese producto no va a tener errores. ¿Sí? ¿Cómo me aseguro yo que el producto tiene errores? Pues aquí estamos teniendo una tendencia que no es la ideal en PSP, y es utilizar las pruebas para encontrar los errores. ¿Sí? Parece el camino más fácil. ¿Sí? Y no debería ser así. No, bueno, sí. Lo que pasa es que lo que yo he entendido a veces sobre algunas situaciones, ahora comparando con lo que estás diciendo del PSP, yo puedo tirar, si me dijeron, haga este programa y yo lo evidencio que lo va a hacer en 1000 líneas de código, pues yo hago las 1000 líneas de código y las puedo hacer perfectas y aplico todos los estándares y todas las cosas que estaba diciendo David. Entonces no encuentro ningún error en mis 1000 líneas de código, pero al final funcionalmente quizás las pruebas son las que me dicen si eso funciona o no funciona, o le faltó algo que quizás el usuario ni siquiera lo haya pedido, pero vos sabes que está ahí. Entonces lo que he entendido yo es que uno tiene que ir un poquito más allá y también hacer la planeación de esas pruebas. Sí, claro. Entonces, con base a lo que le pasaron a uno en el plan de pruebas, uno tiene que hacerse como la idea de qué es lo que está probando y genera otros escenarios que son los que vienen en la planeación. Entonces, debido a eso, uno tiene que entender qué es lo que le están mandando a hacer para poder uno dar un poquito más allá de lo que le pasaron, el aporte. A veces el usuario ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Entonces, esos tiempos son los que uno se toma y son los que se ven al final reflejados en que funcionó o no funcionó. Lo que pasa es que aquí nosotros nos encontramos también con procesos que son totalmente, ¿cómo se dice?, desconocidos, ¿sí me entienden? Eso sí. Mire. Entonces, planear eso, uno se basa más en lo que está diciendo el analista. Vamos, claro. Miren, ay, se me pasó. Miren lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Precisamente llegamos a un punto interesante. Esa es la idea. Las pruebas son una manera ineficiente e ineficaz para eliminar los defectos. ¿Sí? Es más eficiente prevenir los defectos que encontrarlos y corregirlos. Prevenirlos. ¿Sí?
Es que es muy fácil, o sea, nosotros, o sea, esto ya choca directamente con la manera de trabajar de nosotros, y es difícil, no es fácil, porque mire que nos están diciendo es que usted no debe usar las pruebas para encontrar los errores, para corregirlos. Las pruebas van a garantizar que el producto cumpla con lo necesario, pero ese no debería ser la manera de encontrar los errores, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante que dice, mire, la manera correcta es siempre la manera más rápida y más barata de producir un resultado de alta calidad. ¿Sí? Claro que es que nosotros no somos perfectos y es normal que cualquier persona pueda cometer un error, ¿sí? Pero lo interesante del ejercicio es que nos apoyemos en nuestras habilidades en PSP para generar los menores errores posibles en las pruebas. Vamos a ver cómo. Entonces, mire, aquí aparece una palabra interesante y es revisiones. Aquí lo que nos invitan es, mire, hacer las revisiones es más eficiente que las pruebas para encontrar y corregir los errores. ¿Ya? Suena un poquito enredado el tema porque uno dice, no, pues es que es más fácil realmente que, uy, si nos pasamos. Ya salimos. Ya, sí. Bueno, vamos a dejar allí entonces. Muchas gracias a todos por la asistencia.